Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, y en esta oportunidad seguimos con el capítulo 3, verso 3. El apóstol Pablo dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La carnalidad de los corintios fue manifestada por la envidia, la contienda y las divisiones entre ellos. Tal conducta reflejada en la vida de los santos allí en Corinto significa que ellos estaban caminando o conduciéndose de acuerdo al estilo de vida de los hombres, pero de los hombres no regenerados en el mundo. Estas debilidades que Pablo menciona no se refieren a inmoralidades groseras, como se trata en el capítulo 5, que vamos a ver en el futuro, sino a debilidades en la práctica o en el andar en medio de la asamblea de parte de los hermanos. Cuando Pablo habla de los celos, se refiere quizás a que los santos en Corinto no estaban satisfechos, muchos de ellos, con la posición y el servicio al cual Dios los había llamado, y para el cual les había equipado con dones espirituales. Algunos envidiaban el estatus o posición y la habilidad de otros, rechazando reconocer que ellos mismos también eran miembros necesarios o son miembros necesarios en el cuerpo de Cristo. La envidia desea privar a otro de lo que tiene, mientras el celo desea tener lo mismo o algo similar para sí mismo. Contiendas. En el capítulo 14, Pablo muestra que los santos estaban luchando unos con otros en el ejercicio de los dones en la asamblea. Los dones no son para mostrarlos ni para rivalidad. Ellos son recibidos de parte del Señor y ejercitados por los creyentes para que el Espíritu pueda usarlos para la edificación de la asamblea. Las contiendas encuentran sinónimo, lamentablemente, en acciones como disputas, peleas y discordias. Ya en el capítulo 1, verso 11, Pablo menciona el informe de los de Cloé en cuanto a que había contiendas entre los hermanos. Santiago dice en el capítulo 3, verso 16 de su carta: donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. En la historia de Israel hay un ejemplo evidente de la manera en que obra la contienda. En el capítulo 8 de Jueces, la gente de la tribu de Efraín se molestó porque Gedeón, de la tribu de Manasés, fue escogido en vez de ser escogido uno de la tribu de ellos. Se molestaron porque no fueron llamados a ocupar un lugar prominente en la batalla contra los amalecitas. No les agradaba estar en un segundo lugar. No deseaban ocupar un segundo lugar. Pero de nuevo en el capítulo 12 de Jueces, este mismo espíritu de orgullo de la tribu de Efraín se manifestó también. Pero esta vez el resultado fue funesto, pues se encontraron con un hombre de poca paciencia como Jefté, y lamentablemente se produjo una guerra entre hermanos, con un gran costo de vidas para la orgullosa tribu de Efraín. Disensiones. Cuando Pablo habla de disensiones entre los hermanos, sin lugar a dudas, estamos aquí frente a la envidia que produce o provoca que los creyentes tomen partido
como lo hicieron los corintios, con los primeros evangelistas y maestros quienes habían sido usados por Dios para establecer la asamblea en Corinto. Las disensiones son el resultado final de todos los males anteriores, de los celos, de la envidia, de la contienda. La bola de nieve comienza con los celos, y si no se trata a su tiempo termina en una avalancha que los dañará a todos. Pablo entonces hace la pregunta: ¿no soy carnales? Pablo les muestra que su forma de actuar es nada menos que producto o producido por la carne en ellos. ¿Acaso el Espíritu va a producir celos, contiendas y disensiones? Estos males, ciertamente, hermanos, que salen del corazón, son una clara prueba del nivel espiritual en que estos hermanos estaban. Un indicador incuestionable de su carnalidad. No estaban viviendo como hombres de Dios, sino como meros hombres no regenerados, aún siendo salvos, viviendo como inconversos, aún siendo salvos. Y agrega el apóstol Pablo: ¿y andáis como hombres? Esto es la clave para entender lo que es el cristiano carnal. Es una persona que tiene el Espíritu de Dios, pero al observar su vida, parece que viviera como un inconverso. Es lamentablemente cierto que el cristiano inmaduro puede vivir carnalmente. Lamentablemente lo decimos. Pero también es una bendición saber que todo cristiano, que todo salvado puede y debe vivir espiritualmente, maduramente, bajo la guía de la palabra y del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a vivir maduramente y espiritualmente como hombres y como hijos de Dios. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. Las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz. Mi espíritu se alegra en él, mi Dios y Salvador. El escogido de 10,000, el Cristo del Señor. Pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel, cimiento estable de mi fe, mi todo yo hallo en él. Escondedero del turbión y sombra del calor, habiendo padecido él, es mi consolador. Es luz y guía, escudo y sol, que gracia y gloria da. Tal es mi amado, ya yo he de ensalzar y amar.